La Biblia ha sido interpretada y leída a lo largo de los siglos de muchas y diversas maneras, desde una lectura meramente fundamentalista, perdiendo su valor espiritual, a una lectura relativista o espiritualizada en extremo, perdiendo su valor literal, entre otras muchas lecturas que no son las que se corresponden con su adecuada interpretación según el magisterio de la Iglesia. La doctrina católica nos dice que la Biblia es inspirada por Dios. Su autor es Dios, pero con autores humanos, los agiógrafos, personas inspiradas por el Espíritu Santo. Lo que nos lleva a deducir que fueron instrumentos de Dios, y al ser instrumentos, usaron de sus facultades y sus creencias para escribir lo que Dios quería transmitir a su pueblo, por medio de imágenes, símbolos, analogías, etc. Por consiguiente, la lectura de las Sagradas Escrituras debe de ser conforme a esta realidad histórica, y el libro del Génesis no es la excepción, es el relato, sino el más mal interpretado, uno de los peores interpretados de todos los tiempos, y no es de extrañar, pues su valor de enseñanza, de sabiduría, de antropología, de profundo misterio, hace que no sea fácil su debida interpretación. Y es que el hombre siempre se ha preguntado sobre su origen, sobre qué es, sobre el sentido de la vida, del mal, de la muerte, del sufrimiento, del universo. Por ello, resulta fascinante a la vez que complejo leer los primeros capítulos del Génesis. En primera instancia, se nos da un relato que parece dar la impresión de algo infantil, fantasioso, que solo da a entender que el autor ignoraba temas básicos de ciencia, física, astronomía, etc. Pero en realidad es todo lo contrario. Si nos detenemos a analizar los textos, nos daremos cuenta de que, en efecto, el autor no quería dar un conocimiento científico sobre el origen del hombre o del universo, sino de un sentido incluso más profundo, el de la historia de la salvación del ser humano, presentando a Dios como el creador de todo, demostrar el valor antropológico del hombre con respecto a su ser de imago Dei, y de la prueba de su libertad con su caída en la desobediencia a Dios, seguida de la promesa de un Salvador, y así sucesivamente. Los primeros capítulos del Génesis nos dan una gran enseñanza y una profunda sabiduría de las cosas más complejas que percibe el hombre con respecto a todas sus preguntas existenciales. Teniendo esto en claro, podremos acercarnos un poco más a una lectura correcta de estos primeros capítulos. Al referirnos a los primeros capítulos del Génesis, y sobre todo a los primeros relatos, vemos que producen una serie de preguntas, más que respuestas, preguntas que surgen si no entendemos el lenguaje simbólico del libro. Pero es considerable el número de personas creyentes que se hacen los mismos cuestionamientos, y ni se diga los no creyentes, y todo por una mala lectura de la misma. Por ello, aparecen diversas preguntas. Por ejemplo, de los días de la creación, si son días de 24 horas, si son periodos de tiempo, si son miles de años, o con la creación del hombre, si de verdad fuimos formados del polvo de la tierra, o de la creación de la mujer, si literalmente fue creada a partir de la costilla del hombre. Y así, una infinidad de preguntas que surgen naturalmente de la lectura de los capítulos primeros del Génesis. Es comprensible y es normal que se hagan este tipo de cuestiones, ya que somos seres con deseo de saber, con curiosidad, con preguntas existenciales profundas que a lo largo de la vida cada uno se va haciendo. Pero la importancia no radica en los detalles ni en las exactitudes de los hechos, ni en lo científicamente correcto en estos relatos, sino en su sentido más amplio y más importante, que es el de la salvación, de la identidad del hombre con respecto a Dios, con la naturaleza humana y su extraña inclinación al mal, con el mal mismo,
hasta con el sentido escatológico del hombre, las realidades últimas son indirectamente anunciadas con este relato, al decirnos, eres polvo y al polvo volverás, y al presentarnos la promesa de un Salvador, en fin, una cantidad de enseñanzas que bien podríamos afirmar, no agotarían el misterio del hombre y del plan de Dios, ni aunque las reflexionemos toda la vida. Por eso, la solución es simplemente cambiar el enfoque que muchas veces, erróneamente, se le da al Génesis, orientándolo todo a la enseñanza que deja el mensaje, que al final es la palabra de Dios, la palabra de salvación. Y dando este enfoque, lo que obtenemos de la lectura son respuestas en vez de preguntas, y eso es lo que quiso el autor desde un principio, y lo que Dios quiere darnos a entender. No que comprendamos exactamente cómo ocurrieron las cosas, sino el sentido y la enseñanza que de ellas derivan.